Nombre poderoso de Cristo Jesús, del Padre y el Espíritu Santo. Y dice la palabra: He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Amado Dios, Padre eterno, Dios de gloria y de poder, Señor, en esta hora, Padre amado, te pido que quites de mí toda sabiduría humana, Señor. Padre, que quites toda emoción, que sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo a través de mí, Señor. Padre, heme aquí simplemente como un siervo inútil, Señor. Padre, agradeciendo el que una vez más, Señor, hayas, Señor, permitido que yo lleve tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, haga rema en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, y que esta palabra haga el efecto por el cual tú la enviaste, Señor. Padre, todo lo que quiera venir en contra del conocimiento de tu palabra, Señor, queda sin poder en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida de nuestros pastores. Bendecimos a Ledis. Gracias por conectarte, Ledis. Que Dios te bendiga grandemente y que seas permitiéndole al Señor que obre en tu hogar, en tu vida. Y el Señor quiere hacer muchas cosas grandes, maravillosas en ti. Y vemos la palabra en el capítulo 2 del versículo 25 hasta el versículo 31, que había un hombre justo y piadoso, un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. ¿Verdad? Vemos a una persona que Dios le había hecho una promesa. Un hombre que quizás no sabemos qué tiempo había esperado la promesa de Dios. Pero dice la palabra que este hombre era un hombre justo, pero también era un hombre piadoso. Un hombre que había sido llevado por el Espíritu al templo a recibir, a ver la promesa que Dios había prometido a través de su Espíritu Santo. Y dice que en el Antiguo Testamento el primer niño que naciera del vientre de su madre, aquel niño que abriera el vientre de la madre, era presentado al Señor. Y dice que muchas veces llevaban al niño y cuando la persona era pobre, llevaban un palomo, llevaban cosas sencillas. Mi pregunta es en esta noche: ¿qué le estás dando tú al Señor? ¿Qué le estás ofreciendo tú al Señor? Cuando el Señor envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados, vino a la tierra, no le importó sufrir todo lo que padeció, pero ¿qué le estamos dando nosotros a cambio a Dios? Estas personas no tenían sino para ofrecerle al Hijo, tenían para ofrecerle un palomino, un palomo, pero ¿qué le ofrecemos nosotros a Dios? Cuando nosotros debemos darle tiempo de calidad, cuando nosotros debemos dar lo mejor que tenemos nosotros para Dios, y muchas veces hacemos mal uso de nuestro tiempo. Muchas veces primeramente ponemos las cosas y después ponemos a Dios, cuando primeramente debe ser Dios y su justicia y su reino. Pero es que nosotros siempre venimos buscando, damos excusas, porque es que hoy no pude hacer esto, porque es que estoy ocupado, pero nuestro mejor tiempo, nuestra mejor dedicación debe ser para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra que había un hombre llamado Simeón. Dice la palabra que este era un hombre justo. Justo es una persona aquella
que está en lo correcto, una persona que es equitativa, una persona que practica la justicia. Y dice la palabra que este hombre era un hombre justo. ¿Será que usted y yo somos justos? ¿Será que usted y yo estamos viviendo, hacemos la justicia de cual la palabra nos habla? Y vemos que muchas veces injusto con las personas que están a nuestro alrededor y sobre todo muchas veces injusto con nuestro Abba Padre, con nuestro Señor Jesucristo, aún con el Espíritu Santo. Muchas veces practicamos la injusticia y dice que cuando hacemos injusticia nos hacemos pecadores, ¿verdad? Y hoy quiero hablarte someramente de lo que es la justicia, porque quiero hablarte de muchas otras cosas. Y vamos y leemos en el libro de Génesis 15:6, dice la palabra: y creyó a Jehová Abraham y le fue contado como pecado, le fue contado por justo. Dice que Abraham creyó en las promesas que Dios le había hecho. Dice que Abraham dejó casa, padre, madre y creyó en lo que Dios le había prometido. Y hoy quiero tocarte esa parte de la justicia. Dice que la justicia es parte de la fe. Dice: mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y en otro lado, en Romanos 1:17 dice: porque el evangelio de Dios en la justicia se revela por fe y para fe. Muchas veces cuando estamos fuera de los parámetros de Dios, cuando no hemos conocido a Dios, éramos unas personas injustas, pero por medio de la fe hemos empezado a activar lo que es la justicia. La fe se revela para que nosotros seamos justos. Por medio de la fe nosotros empezamos a ser justos. Cuando usted y yo no teníamos a Cristo en el corazón, éramos unas personas injustas. El problema es que muchas personas aún han conocido al Señor, aún se han bautizado, aún han confesado que Cristo es su Señor y su Salvador, pero seguimos practicando la justicia. Y nosotros como hijos de Dios debemos practicar la justicia, porque todo aquel que practica la injusticia se hace un pecador. Y muchas veces desagradamos a Dios porque somos injustos. ¿Y por qué somos injustos? Porque muchas veces no creemos en Dios, porque muchas veces no creemos en las promesas de Dios, porque muchas veces dudamos de las promesas que el Señor nos ha entregado. Muchas veces preferimos mirar las circunstancias a lo que el Señor nos ha prometido. El Señor no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Algo en tu vida y él lo ha de hacer, pero también depende de que él obre en tu vida. Muchas veces el Señor no obra en nuestras vidas es porque nosotros no se lo hemos permitido. Y dice la palabra que este varón Simeón era un hombre justo y piadoso. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos piadosos? ¿Cuántos de los que estamos aquí practicamos la piedad? Y nosotros como hijos de Dios debemos tener el atributo de la piedad. Y debemos tener esa virtud de ser piadoso. Y dice que la palabra piedad es virtud que inspira por el amor de Dios para las cosas santas y sagradas y por el amor al prójimo. ¿Será que tú y yo realmente estamos siendo piadosos como lo fue este varón Simeón? Un hombre que era justo, que era piadoso, que estaba esperando la consolación de Israel. Dice que este hombre esperaba la consolación de Israel. La Biblia no nos da el tiempo, no nos da la espera que tuvo que vivir este varón para ver la promesa de Dios. Y muchas veces nosotros pedimos algo a Dios y queremos que mañana ya esté hecho. Queremos ver las promesas de Dios en el instante. Y se nos olvida que Dios no obra de la manera que nosotros obramos. Se nos olvida que los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Muchas veces el Señor nos ha prometido tantas cosas y de pronto dudamos porque vemos las cosas por imposible. ¿Por qué? Porque muchas veces nos falla la fe. Porque muchas veces preferimos ver las circunstancias que están a nuestro alrededor. Muchas veces el Señor nos da una promesa, nos dice que nos va a bendecir y en el instante que salimos de recibir esa palabra, llegamos a nuestro hogar, llegamos a nuestra vida cotidiana y de pronto vemos que todo lo que el Señor nos ha prometido
Cuando llegamos a nuestro hogar, cuando llegamos a donde tenemos que llegar, vemos que todo lo que el Señor ha prometido, vemos que todo está inverso. Creemos que esa promesa que el Señor no va a llegar, pero déjame decirte que las promesas del Señor han de visitarte, que las promesas del Señor han de llegar a tu vida. Solamente hay que creer, solamente hay que agarrarse de la mano, solamente hay que mirar lo que no vemos. Nosotros los hijos de Dios caminamos por lo que no vemos y muchas veces queremos caminar en pos de lo que vemos. Y por eso no sabemos esperar el tiempo adecuado de Dios. Dios nunca llega tarde ni llega temprano, Dios llega justo a tiempo. Y vemos que este varón emocionado esperaba la promesa que le había hecho el Señor. Pero muchas veces no practicamos la piedad. Muchas veces dice la palabra que piedad es virtud que inspira al amor de Dios. Es sentir la efervescencia de Dios, es sentir el celo por Dios, por la casa de Dios. Dice la palabra que este hombre era un hombre piadoso. Dice la palabra que este hombre era una persona de oración, que este hombre clamaba, gemía por su bendición. Él sabía que tarde o temprano iba a ver lo que el Señor le había prometido. Pero tú y yo muchas veces no hemos practicado esa piedad. Muchas veces queremos darle la migaja de nuestro tiempo al Señor y nosotros debemos ofrecerle calidad al Señor. El Señor no necesita de tu migaja. Nosotros debemos darle lo mejor de nosotros. ¿Cuántas las cosas de Dios por hacer las cosas en nuestro hogar? ¿Cuántas veces hemos dejado las cosas de Dios por hacer otras cosas y no se lo dedicamos a Dios? Si cuando tú y yo le dedicamos el mejor tiempo, cuando le dedicamos la mejor parte a Dios, Él nos va a bendecir de una manera especial, de una manera maravillosa, porque es que lo que nosotros hacemos para el Señor no queda sin recompensa. El Señor sabe recompensarnos, pero el hombre no te va a dar lo que el Señor te da. Y muchas veces hemos decidido hacer las cosas del mundo que hacer las cosas de Dios. No tenemos esa efervescencia, no tenemos esa piedad, ese amor por las cosas santas, por las cosas de Dios. ¿Cuántas veces hemos rehusado hacer la obra de Dios? ¿Cuántas veces hemos dejado de predicar la palabra? ¿Cuántas veces hemos dejado de ir a un ayuno? ¿Cuántas veces hemos dejado de ir a una vigilia? Por otras cosas que no nos que no les agradan al Señor, por otras cosas que no añaden bendición a nuestras vidas. Muchas veces hemos preferido hacer las cosas secundarias, hacer las cosas de Dios. Muchas veces hemos alejado al Señor y muchas veces nos pasan circunstancias y somos tan descarados que decimos, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Precisamente porque no le has dado el primer lugar a Dios, porque no le has dado el verdadero amor que Él se merece. Ese Dios que mandó a su único Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados y nosotros somos desagradecidos. Nosotros no somos capaces de darle lo mejor de nosotros a Dios. Nosotros queremos darle son las migajas y el Señor no es Dios de migajas. Yo tengo un Dios grande, un Dios sobrenatural, un Dios supremo que merece lo mejor. No podemos olvidar de dónde nos sacó Dios. No podemos olvidar de quién éramos cuando estábamos sin Dios, ahora cuando estamos con Dios. Y muchas veces hemos desplazado el primer lugar de Dios. Y déjame recordar, en primer lugar, amar primeramente a Dios y después a mi prójimo. Y dice que la palabra piedad es tener esa efervescencia por las cosas de Dios. Y te voy a dar dos ejemplos, puedo darte muchos, pero el tiempo es corto. Y solamente te voy a dar dos ejemplos. El primero lo encontramos ahí mismo en Lucas capítulo 2, versículo 37. Hablan de una mujer, una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel. Dice la palabra que esta mujer se paraba en el templo, duraba día y noche orando y ayunando. Ayunaba de día, ayunaba y oraba todo el tiempo, no salía del templo. Dice que esta mujer tenía una efervescencia por las cosas sagradas de Dios y eso es ser piadoso. Y muchas veces nosotros no hemos tenido esa piedad, muchas veces no hemos tenido esa efervescencia, ese amor hacia las cosas de Dios. Dicen que esta mujer paraba de día y de noche en el templo.
Y de pronto usted ahora lee o más luego lee y dice, no, pero es que esta mujer tenía 84 años de estar divorciada. Pero es que no se trata de eso. ¿Cuántas veces nos hemos sacado excusa para no hacer las cosas de Dios? Pero miren esta señora, una persona dedicada a las cosas de Dios. Y era una persona que paraba de lleno en las cosas sagradas de Dios. Yo no me imagino a esta señora, hoy voy a alabar, mañana voy a la iglesia, hoy no, mejor voy mañana porque hoy me toca alabar. No, era una persona, una mujer que paraba de día y de noche en el templo, clamando, ayunando, vigilando. Y ahora no queremos clamar, ahora no queremos vigilar, ahora no queremos ayunar. Y venimos y sacamos excusas y excusas y excusas y excusas y no ayunamos, no vigilamos, no oramos, no tenemos esa efervescencia, no buscamos esa intimidad con Dios. Y vemos esta mujer que es un ejemplo de lo que es una persona piadosa, así al igual como lo era este hombre llamado Simeón. Hoy mucha gente no quiere ayunar, hoy mucha gente no quiere vigilar, hoy mucha gente no quiere orar y se nos olvida que en la oración hay fuente de poder, que la oración es lo que puede cambiar la historia de un país, que la oración es lo que puede cambiar la historia de nuestras vidas. Cuando nosotros oramos estamos clamando a nuestro Abba Padre y Él está presto ahí para oírnos, para escucharnos. Él está deseando escuchar de tus propias palabras que le ama, que le necesita, que le anhela. Él necesita escuchar que tú te sientes agradecido con Él. Y mucha gente buscando esas excusas, así es, pastora, buscando esas excusas. No es que hoy estoy enfermo, es que mañana no puedo, porque es que mañana voy a llevar a mi papá al hospital, no es que voy a planchar, no he lavado, miles y miles de excusas. Oiga, cuando usted busca a Dios, primeramente, no solamente vienen las añadiduras, también vienen tiempos de refrigerio, vienen bendiciones. El Señor necesita, anhela que tú le des el primer lugar. Él lo merece. Él merece ese primer lugar, el que dejemos tantas excusas. Wow, aún ahora ni en cuarentena, porque veo personas que van a un servicio, el servicio comienzan a las 10, son las 10:30 y aún no se han conectado. Yo dije, wow, pero ¿qué pasa? Si el Señor se merece el primer lugar, si yo voy a un servicio a las 10, yo tengo que estar preparado antes de 10 para estar puntualito en el servicio. El ser puntual es ser respetuoso para con las demás personas. Y muchas veces ignoramos estas cosas pequeñas, pero que para el Señor son valiosas. Vemos esta señora que tenía esa efervescencia. Pero en el libro de Hechos 10:38, en el libro de Hechos 10 nos habla de un hombre llamado Cornelio, un centurión que era el jefe de un grupo de hombres llamado La Italiana. Dice que este hombre oraba, que este hombre clamaba, pero que también era hombre de limosna. Este hombre le gustaba ayudar a las personas necesitadas. Cuando usted y yo somos piadosos, nos gusta ayudar a todas las personas necesitadas. El ser piadoso también es sinónimo de misericordia, es sinónimo de justicia, es sinónimo de ayudar al prójimo. Y muchas veces nosotros no hacemos caso o no prestamos o no nos interesa el ayudar a las demás personas. Dice que este hombre Cornelio fue bendecido por el Señor. Dice que este hombre, aún sin conocer a Dios, tuvo un encuentro con Dios. Dice que este hombre fue bautizado por Pedro. Cuando ahí el Señor le estaba enseñando a Pedro que no solamente venía a buscar a los de Israel, sino que también era el tiempo de los gentiles. Y tú y yo somos gentiles y vimos la gracia de Dios. Por eso nosotros debemos ayudar a todo aquel que nos necesite. Por eso nosotros debemos sentir compasión, ponernos en los zapatos de las demás personas. El saber que cualquier persona puede contar con nosotros, decirle, he aquí, yo estoy para ayudarte, para extenderte la mano. No importa si esa persona se ha levantado contra ti, no importa si esa persona se ha herido. Nosotros hemos sido para restaurar, nosotros hemos sido, debemos practicar esa piedad, el cual era Simón. Y muchas veces no practicamos la piedad, y nosotros como hijos de Dios debemos tener ese atributo, esa virtud,
que es la piedad. Y vemos dos personajes en la Biblia que eran piadosos, pero también la Biblia nos habla de Daniel. En el capítulo 6 del libro de Daniel nos habla que este varón oraba 3 veces al día. Pero me gusta el de Cornelio, porque en Cornelio habla de las dos piedades, de lo que significa la piedad, que es tener la efervescencia por las cosas de Dios, pero también que era dadivoso, le gustaba ayudar al necesitado. Y dice que cuando el ángel le habló a Cornelio, dice que sus oraciones y sus limosnas llegaron delante de Dios. Cuando tú ayudas al necesitado, eso va a llegar como, esa ayuda va a llegar como olor grato a la presencia de Dios. Pero no es como hacían los fariseos, que daban con la izquierda y la derecha tenía que saber lo que daban lo que daba la derecha. Tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, dice la Biblia. Quizás muchas veces hacemos compasión, hacemos misericordia, ayudamos al necesitado, pero ahora veo que muchas personas dan una ayuda y enseguida montan una foto. La iglesia tal, el hermano tal ayudando a tal. Eso no se llama ser compasivo. Eso es buscar el favor de las personas. Qué bonito sería que nosotros ayudáramos a las personas y aún nadie se enterara de que nosotros les estamos ayudando. Pero esto tenían los fariseos, esto tenían los sacerdotes, ayudaban y todo el mundo. Seguida, yo dije, no, nosotros debemos ser prudentes, nosotros debemos practicar la prudencia, el que yo dé, pero que nadie sepa que yo di. Y si se van a enterar, que lo sepan por boca de otro, pero no por nosotros mismos. Nadie se alabe en su propia opinión. Y esto es lo que pasa en mucha gente. Pero estas son personas religiosas. Estas personas religiosas fueron los que mataron a Cristo. ¿Cuántos pastores ahora religiosos que deben de quitarle carga a sus ovejas le ponen en más carga? Por eso que el Jesucristo le decía hipócrita, huelan el mosquito pero se comen el camello. Así hay mucha gente religiosa poniéndole carga a sus ovejas. Debe quitarle, le ponen. Y nosotros estamos para edificar, nosotros estamos para levantar, no para hundir ni para restaurar. Pero la Biblia también nos habla, y nos habla de un pasaje muy conocido, que era el buen samaritano. Dice que pasó un sacerdote, dice que este hombre fue atracado, lo dejaron moribundo. Dice que pasó un sacerdote, pasó un religioso, y no ayudó a este pobre hombre que estaba tirado ahí en medio de la nada. Y eso es lo que pasa ahora hoy en día, que muchas personas les cuesta ayudar, pero dice que alguien que no gustaba de los judíos fue el que ayudó a este varón. Dice que él pagó, lo llevó a un mesón y ahí pagó para que lo atendieran, y que si en algo se pasaba de lo que él había dejado, que él asumía la cuenta cuando regresaba. Eso es lo que nosotros debemos practicar, esa compasión. Te estoy hablando de esos dos tipos de compasión, la efervescencia por las cosas de Dios, pero también el ayudar a las personas, el practicar la misericordia, el practicar la bondad, el practicar la gentileza, el practicar la lealtad, el practicar la fidelidad. Y muchas veces nos cuesta como hijos de Dios. Y vamos avanzando, quiero seguir avanzando. Y dice la palabra: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Fue llevado por quién? Por el Espíritu Santo al templo.
fue movido por el Espíritu Santo. La promesa le fue llevada a través del Espíritu Santo. Este hombre era un hombre que vivía en la espiritualidad. Un hombre no era un hombre que se movía en lo carnal. Era un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue llevado por el desierto, ¿fue llevado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Será que usted hoy se está moviendo por el Espíritu Santo? ¿Será que usted y yo nos estamos moviendo direccionados por el Espíritu Santo? ¿Será que usted y yo estamos haciendo conforme a como nos dice el Espíritu Santo? Por el Espíritu Santo, cuando yo no debo ser guiado por mi emoción, cuando yo no debo ser movido por mi carnalidad, a mí me debe direccionar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona real en la cual habita dentro de nosotros. ¿Y quiénes son guiados por el Espíritu Santo? Romanos 8:14. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Hoy quiero correr los velos. No todos tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposa sobre los hijos de Dios. Usted recibe el Espíritu Santo cuando baja las aguas. Cuando usted es bautizado, usted recibe al Espíritu Santo de Dios. Un hombre que era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Maravilloso es el Señor. Una persona que era guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y quizás en muchos el Espíritu Santo de Dios está dormido. Quizás el Espíritu Santo de Dios en muchos no ha podido direccionarlo, porque muchas veces está ese carácter, porque muchas veces está primeramente yo, segundamente yo y después yo, cuando nosotros debemos ser direccionados únicamente y exclusivamente por el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 8 del versículo 29 en adelante nos hablan de Felipe, un hombre que estaba llevando la palabra de Dios y fue llevado al Espíritu, por el Espíritu Santo. Primeramente le habló el ángel de Jehová y le dijo que dejara lo que estaba haciendo y se acercara, y lo llevó y lo acercó al etíope. Dice que el Espíritu Santo le habló y le dije, acércate a ese y júntate a ese carro. Y dice que él se acercó a ese carro. Dice que en ese carro iba una persona, iba un etíope, el cual escudriñaba la palabra en el libro de Isaías. Pero dice que en ese momento que Felipe habló al etíope, el etíope decidió tomar la decisión de bautizarse, y luego de haber sido bautizado, el Espíritu Santo de Dios le arrebató. Usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces hemos vivido circunstancias porque no hemos sido guiados por el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces hemos cometido errores porque no hemos sido guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y mientras no seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener adversidades. Pero cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a vivir de bendición en bendición, vamos a ser prósperos, vamos a tener una vida totalmente diferente. El problema es que las personas de hoy en día no quieren ser direccionadas por el Espíritu Santo, porque quieren alimentar más la carne que al Espíritu, porque les cuesta ayunar, porque les cuesta vigilar, porque les cuesta orar, porque no tienen esa piedad, porque no tienen esa efervescencia por las cosas de Dios, porque han perdido el amor hacia las cosas de Dios, porque muchas personas están como la iglesia de Apocalipsis, han perdido el primer amor. Y usted y yo debemos ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló a Felipe. El Espíritu Santo no solamente guía, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo nos mueve, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que escudriña lo más profundo de nuestra Abba Padre. Romanos 8:1 dice que ninguno
que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no son guiados por la carne, sino guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Será que usted y yo nos estamos moviendo bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Será que nos estamos dejando llevar por nuestra carnalidad? ¿Será que nos estamos dejando llevar verdaderamente a lo que nos ha dicho el Espíritu Santo, cuando usted y yo debemos ser direccionados, guiados por el Espíritu Santo de Dios? Ese Espíritu Santo que cuando usted comete un error lo redarguye, ese Espíritu Santo de Dios que se entristece cuando usted comete un pecado, cuando usted comete una falta. Ese Espíritu Santo es el que usted y yo necesitamos ser llenos de Él. Él es el que nos va a direccionar, Él es el que nos va a levantar. Todas las cosas van a ser hechas por medio del Espíritu Santo. Cuando usted y yo hablamos de Dios es porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso es necesario que muramos a esa carne, porque para nada aprovecha. La carne solo trae muerte y el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que nos ayuda. El Espíritu Santo de Dios no somos nada. ¿Será que usted y yo estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? Vemos a estas personas que eran direccionadas por el Espíritu Santo, y en esa época el Espíritu Santo no reposaba sobre las personas, el Espíritu Santo iba y venía, pero usted y yo, en la gracia del Señor, ahora Él vive en nosotros. Pero muchas veces con nuestro actuar, muchas veces con nuestra manera de pensar, muchas veces con nuestra manera de hablar, hemos contristado el Espíritu Santo, muchas veces le hemos entristecido. Por eso muchas veces no hemos sido direccionados por Él, por eso muchas veces no hemos escuchado su voz, porque no hemos sido direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Este hombre Simeón, justo, piadoso, esperaba la consolación. La consolación era Cristo Jesús. Ellos esperaban al Mesías, al Redentor, al Libertador, al Hijo de Dios. Este hombre sabía que no iba a morir hasta no ver al Salvador, hasta no ver la promesa de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dudado de las promesas de Dios? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios cuando hemos querido retroceder, cuando no hemos querido avanzar, cuando hoy estoy bien, cuando mañana no estoy bien? Cuando nosotros debemos, en la que lo tenía el varón Simeón, él esperaba a Cristo Jesús, y nosotros debemos tener la mirada solamente en Cristo, el autor y consumador de la fe. Qué bonito es saber cuando yo digo, como decía Simón, él sabía que él no iba a morir hasta no ver la promesa. Déjame decirte que tú no vas a morir hasta no ver la promesa de Dios. Pero para tú poder ver la promesa de Dios, tenemos que ser justos, tenemos que ser piadosos. Porque es que el Señor no nos puede bendecir si estamos andando conforme a nuestra carnalidad. El Señor no nos puede bendecir si vivimos en el pecado, si vivimos en la inmundicia. Y quizás muchas veces por eso no has visto la bendición de Dios. Quizás muchas veces por eso no hemos visto la promesa de Dios, porque no hemos caminado conforme al Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres ver la bendición, si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que vivir en justicia, tienes que vivir en piedad, tienes que amar a tu prójimo. Y dice que este hombre, Simeón, el cual su nombre significa al que Dios ha escuchado. El Señor te ha escuchado. El Señor ha escuchado tu gemir. El Señor ha escuchado tu clamor. El Señor abrazado con tu misericordia, pero Él no te quiere solamente abrazar con tu misericordia. Él te quiere es bendecir, que disfrutes plenamente de las bendiciones de Él. Pero para nosotros poder disfrutar de la bendición de Dios, debemos que vivir en justicia y en piedad. Y por tanto,
Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, para ti y para mí, de todos los pueblos, y la gloria de tu pueblo Israel. Tremendo. Anteriormente Cristo había venido solamente a buscar lo que se había perdido de Israel. Pero el amor de Dios es tan grande que nos tomó a nosotros los gentiles y derramó su gracia a través de Cristo Jesús. Y dice que este Jesús era la consolación. Quizás tú hoy estés triste, quizás tú hoy estés pasando por una necesidad, quizás tú hoy has tenido una adversidad, quizás tú hoy estás en algún problema. Haz como hizo este varón Simeón. Clama, ora, vive en justicia, vive en piedad para ver la consolación. La palabra consolación quiere decir paz, tranquilidad, armonía. Amigo, hermano que me escucha, tú amigo que no has tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús, que estás viviendo adversidades, que muchas veces te has enfermado, que muchas veces has tenido dificultades, quiero decirte que la consolación quiere tocar, quiere abrir, quiere llegar a tu casa. Solamente tienes que permitir que Él entre. Hoy es la noche que empieces a abrir tu corazón a la consolación. Hoy es la noche que empieces a abrir a la consolación, las puertas de tu hogar, de tu vida. Es necesario que Cristo Jesús repose en tu casa. Es necesario que aceptes como único Señor y Salvador a Cristo Jesús. Él es el que va a traer paz a tu vida. Él es el que te va a dar tranquilidad. Ese fue el que murió en la cruz por todos nuestros pecados, que se llevó con sus llagas benditas y con su muerte en la cruz todas las enfermedades, todas las dolencias. Él es tu consolación. Él es mi consolación. Quizá mi vida era poco triste. Quizá mi vida era de vanidad. Quizá mi vida era llena de tristeza, aunque muchas veces no la demostraba, pero llegó la consolación a mi vida. Pero yo le abrí la puerta de mi casa, de mi hogar, de mi familia, a la consolación. Y hoy puedo dar testimonio de esa consolación que es Cristo Jesús. Hoy puedo dar testimonio de un Dios que cambia, de un Dios que transforma, de un Dios que obra en lo sobrenatural. Hoy te estoy hablando de esa consolación que es Cristo Jesús. Hoy es la noche que la acepte como Señor y Salvador. Hoy es la noche que le diga: Señor, heme aquí. Quizás, hermano, tú le has fallado al Señor, pero hoy es la noche que le diga: Señor, perdóname, heme aquí. Quiero disfrutar de tu consolación. Ya no quiero vivir más en la tristeza, ya no quiero vivir más en la derrota, ya no quiero vivir más en el dolor. He aquí abriéndole a la puerta la consolación en esta noche. Cuando Cristo subió a los cielos, nos dejó la consolación, que fue su Espíritu Santo. Cuando le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, pero les dejaré a vosotros el Consolador, al Espíritu de verdad. Hoy es la noche que empieces a dejar ministrar tu vida por el Espíritu Santo. Hoy es la noche que empieces a creer realmente que hay un Dios que mandó a su único Hijo para darte vida, para consolarte, para darte paz, para darte alegría, para darte júbilo, para darte gozo, no importando lo que estés viviendo. Cuando tú y yo tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pueden venir carros, carretillas, pueden venir enfermedad, pueden venir peste, pueden venir adversidades, que la paz de Dios está siempre sobre nosotros. Que no nos los puede quitar nadie, porque eso es lo que nos da el Señor, esa consolación, esa tranquilidad de que mi problema lo va a resolver Él, esa tranquilidad de que mis adversarios los va a quitar Él, porque Él está con nosotros, Él no nos dejará ni un segundo, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No le tengas miedo a cualquiera que se te haya levantado, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él te dijo: no te dejaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Él está
aunque muchas veces no lo vea, aunque muchas veces no la sienta, la consolación está en tu hogar, la consolación está en tu vida. Y si no la tienes, ábrele la puerta hoy, porque Él quiere obrar en tu hogar, Él quiere obrar en tu familia, Él quiere derramar de tu gloria y su poder sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre tu empleo. Hoy es la noche que te agarres de ese consolador, hoy es la noche que empieces a disfrutar de las cosas grandes y maravillosas que tiene para ti el Señor. No es tiempo de estar jugando al Evangelio, no es tiempo de hoy sí, mañana no. No, es tiempo de tomar verdaderamente una decisión, que es agarrarse de la mano de Cristo Jesús. Esperar cada una de las promesas que Él ha hecho, porque sé que has de verla cumplida en tu vida, así como yo también he de verla cumplido en esta casa, que es casa de oración y puerta del cielo. Sé que en esta casa vamos a ver la gloria de Dios, pero también hemos de saber que tenemos que esperar en su tiempo. Y quizás muchas veces te has desesperado, quizás muchas veces has querido retroceder porque no has visto la promesa de Dios, pero déjame decirte que Dios lo tiene todo preparado, que el tiempo Cairo de Dios ha de llegar a tu vida. Simplemente tienes que prepararte, porque muchas veces no estamos preparados para recibir las bendiciones de Dios. Muchas veces no nos hemos preparado para recibir esa gran bendición que está ahí en el segundo cielo retenida. Solamente debemos prepararnos, solamente debemos crecer en lo espiritual, solamente debemos crecer, esperar que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Y muchas veces el Espíritu Santo no ha crecido, nosotros no se lo hemos permitido. Hoy es la noche que empieces a alimentar a ese Espíritu Santo, el cual nos desea celosamente. No embriaguéis con vinos en el cual hay disolución, sino más bien lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que nos desea celosamente, ese Espíritu Santo que quiere obrar de una manera especial en cada uno de nosotros. Solo en Él, solo por medio de Él es que podemos ver las promesas de Dios. Por tanto, tú y yo no podemos conquistarlo, sino que hay que permitir que Él crezca en nuestras vidas. Amado Dios, Padre eterno, Dios de gloria y de poder, Señor, en esta hora una vez más exaltando tu nombre, dándote la honra, dándote la gloria, la alabanza, Señor. Padre, pidiéndote que esta hora, Señor, bendigas a cada uno de aquellas personas, Señor, de mis hermanos, del que no es hermano, Señor, que los bendigas de una manera especial, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, toque sus corazones, que esta palabra ministre sus vidas, Señor. Padre, que hoy obre de una manera especial, de una manera maravillosa, Señor, en cada uno de los que se conectaron a esta hora y de los que se van a conectar más tarde, Señor. Bendíceles grandemente, Señor. Padre, mira las necesidades que tenemos todos, Señor. Padre, suple esas necesidades, Señor. Padre, que seas tú obrando en todo aquel que está quebrantado de salud, Señor. Padre, de una manera especial, Señor, bendíceles grandemente. Enviamos palabra de sanidad, Señor, porque tu Hijo Cristo Jesús, con su muerte en la cruz, nos libró de toda enfermedad, y a esta hora se va toda enfermedad en tu nombre, Cristo de la gloria. Padre, que seas tú restaurando los hogares, que seas tú restaurando las familias, Señor. Padre, que seas tú ministrando de una manera especial y maravillosa. Bendice grandemente a mis pastores, bendice a mis hermanos, bendice a la pastora Nuri, bendice los ministerios, Señor. Bendice grandemente, Señor, a todo aquel, Señor, que ha estado dispuesto escuchando tu palabra. Padre, envío palabra de sanidad a mi abuela Claudina. Padre, que sea tu paz que sobrepasa todo entendimiento sobre la vida de mi tía Ángela, Señor. Padre, esa paz que nos abrace, Señor, de una manera especial y maravillosa, Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios los bendiga, Dios les guarde, y sé que así como Simeón vio la promesa de Dios, apenas empieces a practicar la piedad y la justicia, vas a ver cada una de las promesas. Dios los guarde, Dios los bendiga.